La policía ya había examinado la escena. Sí. No estoy segura que encuentre algo que la policía no haya encontrado. Sí. No fue de gran ayuda. ¿Cuál es el punto de que esté aquí? No. Dijo L. Espero que encuentres algo que la policía no haya encontrado. Bien. Está suficientemente limpio. Has visitado escenas de crímenes cientos de veces, así que ese es tu punto fuerte. Algo que no haya sido visto, algo que aún esté flotando en la superficie. Naomi Misora, la primera cosa que pensé al pensar en este caso fue en alguna conexión entre las víctimas. ¿Qué tienen en común Belie de Bride Smite, Quarter Queen y la nueva víctima Bayard Potter Slash? ¿O acaso no hay conexión y estos asesinatos son sin ninguna clase de coincidencia? ¿Debe haber lógica para que el asesino escogiera esas víctimas? ¿Por qué me preguntas qué deberías hacer, Naomi Misora, si debes encontrar la conexión perdida entre ellos? Entiendo. Ella realmente había entendido entre líneas el mensaje de L, por lo cual no le preguntaría sobre qué hacer. Finalmente ella tenía que encontrar la habitación, una habitación cerrada. En la segunda y tercera escena del crimen también había puertas cerradas. ¿Esa era la conexión? No, la policía tenía noticias de eso y L buscaba algo más. No era una gran habitación, sin embargo había una gran cama en el centro de la escena y solo algunos libros. Muchos de ellos llenos eran famosos mangas japonés, sugiriendo que Belie de Bride Smite usaba esa habitación exclusivamente para relajarse. Cuidadosamente separada su vida laboral de su tiempo en privado, presumiblemente su estudio se encontraría en el segundo piso. Misora pensó acerca de esto y acordó que iría a revisar más tarde. Por cierto, Naomi Misora, ¿qué piensas acerca del culpable de 2 asesinatos? ¿Has pensado en ello? Dudo que mis ideas te ayuden, L. Todas las ideas pueden ser útiles. Misora pensó un momento. Él no es usual. Esa fue la impresión que ella recibió el día anterior al leer el archivo. No solo porque ha matado a 3 personas, pero cada acción lo hace sentir en una impresión hogareña. Y él no está tratando de esconderlo. Por ejemplo, las marcas hechas con los dedos. Ellos no encontraron ninguna en ninguna escena del crimen. Lo dejaron completamente de lado. Cierto. Pero Naomi Misora, seguramente no dejarían de lado las marcas con los dedos, es una de las más básicas técnicas criminales. No está exento. Dijo enojada, ella sabía que él le entendía y seguramente había probado su habilidad, sin importar lo que él dijera. Si tú no quisieras dejar huellas dactilares, la persona debería estar usando guantes, pero este chico aparentemente limpió cada huella en la casa. En las 3 escenas, he pensado si él o la víctima no hubieran tocado nada para no dejar huellas finalmente. ¿Puede alguien no llamar a esto anormal? Estoy de acuerdo. Bien, L, volviendo a lo que decía antes, si él tomó tantas precauciones, dudo que vaya a encontrar algo nuevo aquí. Es una falsa esperanza que alguien así hubiera cometido un error. Un error. Tal y como ella cometió el mes pasado. Normalmente esta clase de investigaciones comienzan por encontrar el error del criminal y cuando terminan el rompecabezas está allí, pero en este casi dudo encontrar algo como eso. No, yo no lo creo. Dijo L. Pero si él hubiera pensado en dejar un error. ¿Un error? Sí. Algo deliberadamente dejado atrás. Y que los detectives de la policía simplemente no hubieran visto. ¿Pistas deliberadamente dejadas? ¿Eso pasa? No en una cadena de sucesos normales. ¿Quién hubiera dejado deliberadamente algo que usaran contra él? O esperen. ¿No había mencionado eso? Conozco 2 ejemplos de este comportamiento. Uno fue los muñecos Wara Ningyo clavados en la pared, y el otro fueron las puertas cerradas. No eran errores, pero era claramente algo dejado por el asesino. Era exactamente lo que Misora había pensado, eso hacía parecer que se trataba de un suicidio. Pero primero la víctima fue estrangulada, la segunda golpeada hasta la muerte con un arma que no fue hallada en la escena y la tercera fue apuñalada con un arma que tampoco se encontraba en la escena.
Ninguna podría haber sido confundida con un suicidio. A pesar de eso, nada había ganado al cerrar las habitaciones. Eso no era un error, pero sí algo no natural. Los Wara-ningyō eran los mismos. Desde que los Wara-ningyō eran usados para maldecir en Japón, mucha gente había hecho teorías sobre que el asesino fuera japonés o alguien contra los japoneses, pero especialmente desde los Wara-ningyō que eran similares a aquellos que se podían comprar en las tiendas de juguetes por $3, no era una teoría con gran relevancia. Misora cerró la puerta detrás de ella y se encerró a sí misma en la habitación. Tenía que verificar por ella misma dónde habían sido encontrados los muñecos en las paredes. Eran 4 de ellos. Uno en cada pared de la habitación. Obviamente los muñecos habían sido tomados como parte de la evidencia y no estaban más allí. Pero sería fácil ver dónde estaban ubicados por los agujeros dejados en las paredes. Misora tomó 6 fotografías de su bolso. Una de cada uno de los muñecos. Una mostraba a la víctima. Believe Bridesmaid estaba de espaldas sobre su cama y claramente mostraba las marcas alrededor de su cuello. Y la última fotografía. Esa no era de la escena del crimen, pero mostraba a Believe Bridesmaid con su pecho descubierto, tomada durante la autopsia. Esas mostraban un número de cortadas hechas en todas direcciones sobre la víctima tras su muerte. Generalmente hablaría, cuando el asesino hace estas clases de marcas sobre un cadáver, es porque de algún modo están maldiciendo a su víctima. Para un escritor no me sorprendería que tuviera algunos enemigos que él hubiera hecho tras algunas columnas. Pero Naomi Misora, eso no explica la conexión entre la segunda y tercera víctima. Todos esos cuerpos tenían daños en una manera en la que no hubiese una conexión con las causas de muerte. De hecho, el daño está en escalas con cada asesinato. Es posible. Bridesmaid fue la única a la que le pusieron alguna clase de maldición. Los otros 2 asesinatos fueron diseñados. O tal vez fue Bridesmaid, pero uno de los otros 2. O 2 de los 3, el tercero fue un camuflaje. La destrucción de aquella noche fue peor que solo un disfraz. ¿Crees que este asesino solo pretende matar indiscriminadamente? No, es solo una idea. Esta idea podría explicar los Wara-ningyō. Me refiero a que tal vez deliberadamente dejó algo para probar que los 3 asesinatos son obras del mismo hombre y las puertas cerradas por la misma razón. En efecto, moviéndose desde Hollywood al oeste de la ciudad podría ser un refuerzo para la confusa investigación. Más gente conectada en el caso, más investigación caótica podría comenzar. Y la selección de una joven mujer como segunda víctima pudo ser deliberada, tal vez por obra de un psicópata. Pretendiendo que no es normal. Bien, solo la idea de que no lo es suficiente. Dijo él. Misora fue sorprendida al escucharlo con un sentimiento muy humano. La emoción que ella sintió fue similar a estar impresionada y rápidamente puso la conversación de regreso para cubrir su reacción de sorpresa. Bien, L, me siento ridícula intentando pensar en una conexión entre las víctimas. Pienso que la policía está haciendo bien su trabajo y, francamente, mirando todo luce más que usual. Me refiero a la tercera víctima, Backyard Bottom / ella estaba involucrada en tratos con un banco. Pero Naomi Misora. Él le interrumpió. No es hora para ideas así. Creo que habrá una 4ª víctima en un futuro cercano. Él dijo algo similar el día anterior. Podría haber más víctimas. Pero basado en qué? Con un asesino era una posibilidad obvia, pero si lo vemos como los homicidios dependería de lo que el asesino busca. Como investigador, ella encontraría el lugar antes. El número de los Wara-ningyō. Dijo él. 4 donde tú estás, 3 con la segunda víctima y 2 en el oeste de la, 1 menos en cada escena. Sí. El número es menor con cada homicidio. Aparentemente, la teoría de Misora tenía sentido y él estaba matando indiscriminadamente para camuflar a su víctima real. De hecho, cada asesinato podría estar siendo justificado. Francamente, no había método de asegurar que el asesino consideraba cada víctima como un riesgo. ¿Era alguien anormal pretendiendo ser anormal? Bien, L, ¿crees que habrá 2 muertes adicionales? Más del 90%. Él dijo. Creo que 1000 personas tendrían la oportunidad de hacer algo si estuvieran en el lado del asesino previniendo su continuidad. Tal vez el 92%, pero Misora, si algo sucede y no hay más de 2 y solo es una.
Existe un 30% de un quinto homicidio. 30%. Porque habría dos Waraningyo. Si ha usado los muñecos para representar a sus víctimas. Pero en el caso de que él no dejara un Waraningyo en la quinta escena, él dejaría dos muñecos en una mientras que él mata a su cuarta víctima. Ese muñeco podría ser obvio mientras que él cumple su objetivo. Oh, ya veo. Obviamente, sea cual fuera el motivo del asesino, dejar un Waraningyo era parte de las reglas. Él mataría hasta que el número de muñecos fuera 0. Es un 30% que el asesino no mate hasta que llegue tan lejos, pero es extremadamente dudoso. Después de todo, inclusive ha limpiado los focos de luz. Pero al ser 4 víctimas, la siguiente está en la lista. No, la tercera fue la última. Dijo L firmemente, a pesar de tener la voz sintética. No habrá otra, no si me he involucrado. Pero necesito de tu ayuda, Naomi Misora. Espero grandes cosas de tus investigaciones. ¿Lo crees? Sí. Por favor, mantén tu corazón frío en el trabajo. En mi experiencia, el caso necesita más una mente que no se mueva con nada. ¿Por qué lo llamaría así? L, ¿tú sabes que estoy suspendida de mi trabajo? Sí. Por ello he buscado tu ayuda. Con este caso, necesito a alguien que pudiera trabajar por su cuenta. Lo imaginen, pero ¿sabes por qué?